el día jueves porque se fue el internet y me llegó 2 días después. La voy a abrir otra vez este jueves. No hay clases, ahí la pueden hacer. ¿Vale? La actividad. Ok. Bueno, vamos a... Bueno, esta es una presentación que hizo este doctor Julio César Osorio. Me pareció muy interesante. Tiene muy buena presentación y muy buenos datos que les pueden ayudar también a lo de la morfología, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra las características de los eritrocitos por cada especie, ¿sí? En el perro, que miden 7 micras, de tamaño uniforme, marcada palidez central, ¿sí? La del gato, que ya habíamos comentado algunas de estas características, ¿no? Que tienen ligera anisocitosis y palidez central, crenación común y cuerpos de Howell violín. En los bovinos, que miden 5.5 micras, de todas las especies que nosotros llegamos a observar, los eritrocitos, los más pequeños son los de las cabras, ¿sí? Los equinos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el rouleau, rouleaus, que se observa comúnmente en los equinos, ¿sí? Esta agrupación de los eritrocitos, que en los equinos, pues no necesariamente, si vemos algunos, no es por inflamación, que es normal que podamos llegar a encontrarlas, ¿no? La de los cerdos, los poiquilocitos son comunes. Ya ven que habíamos dicho que poiquilocitos quiere decir que hay eritrocitos que tienen diferente forma, ¿sí? Miden 6 micras en el caso de los cerdos, los ovinos 4.5 micras. Esta presentación se las la voy a poner un enlace para que ustedes la puedan llegar a observar, ¿no? Está en la red, pero les voy a poner el enlace ahí en la plataforma para que la puedan llegar a tener. Está muy interesante. Y los de las cabras que les decía que eran los eritrocitos dentro de las especies que nosotros llegamos a estudiar, los más pequeños, ¿no? De los animales domésticos, y que van a presentar anisocitosis y que tienen poiquilocitos, ¿no? Es común que se vean poiquilocitos. También lo que veíamos de los eritrocitos del camello, que tienen forma oval o elíptica en los camélidos, como las llamas, las alpacas, los camellos, los dromedarios. Los de las aves, ¿sí? Si se fijan aquí, la de las aves son eritrocitos grandes y tienen 2 medidas, ¿no? Una de largo y una de ancho. Y esa característica muy particular que tienen, que llegan a tener el núcleo. Y era lo que veíamos, los arreglos celulares. Veíamos que el rouleau generalmente es como si viéramos una pila de monedas y generalmente se refiere a una inflamación, ¿no? Esta inflamación generalmente, o genera, la inflamación genera hiperglobulinemia por la presencia de inmunoglobulinas, de anticuerpos, e hiperfibrinogenemia. Se incrementa el fibrinógeno. Y generalmente cuando hay una lesión, hay pues lesión en los capilares sanguíneos y vasos sanguíneos, entonces se tiene que generar más cantidad de fibrinógeno para solventar este problema y que pueda haber una pequeña hemorragia, ¿no? Entonces por eso se incrementan estos y eso hace que se presente esta característica, esos agregados celulares así de eritrocitos en pila de monedas. Y otro arreglo celular pues era la aglutinación. Y un proceso en el cual se llega a presentar comúnmente, pues es en la anemia hemolítica inmunomediada, que se presenta más, o se ha estudiado más en lo que son los perros. También veíamos las características de la anisocitosis. Anisocitosis quiere decir que hay eritrocitos de diferentes tamaños, ¿eh?
nada más, eso nos indica. Entonces puede haber normocitos, macrocitos o microcitos, eritrocitos de diferente tamaño. Y eso lo podemos saber qué tipo de células tenemos presentes, y macrocitos, microcitos o normocitos, con el volumen corpuscular medio, que también ya lo vimos. Y aquí hay algunas de las enfermedades o deficiencias que pueden llegar a hacer que se presenten estos macrocitos o microcitos. Por ejemplo, aquí dicen que los perros de raza asiática, como los Akita, Chow Chow, Shar-Pei o Shiba Inu, se presentan comúnmente los microcitos. Normal que veamos esos microcitos. ¿Sí? Una cosa de la microcitosis es que en pacientes pequeños o de raza o de que son cachorros, generalmente la deficiencia de hierro es una de las pues patologías más comunes, y vamos a ver microcitos. Y en el caso de los macrocitos, ¿sí?, eritrocitos más grandes, una de las cosas que hace que se vean es que se estén perdiendo eritrocitos y que se estén sustituyendo por reticulocitos, ¿no? Entonces la presencia de macrocitos generalmente nos está diciendo que hay una regeneración de estos eritrocitos. También vimos algo de policromacia, ¿sí?, que hay eritrocitos de diferentes tonalidades, ¿no? También la presencia de los reticulocitos generalmente tienen una mayor tinción. Entonces, estas diferentes tonalidades que encontramos en los eritrocitos le llamamos policromacia. Y nos lo va a dar la presencia de qué tanta cantidad de hemoglobina se presenta en cada eritrocito. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la hipocromía, en donde hay poca hemoglobina. Y vamos a ver, vean cómo se ven estos eritrocitos de la imagen. Casi no tienen tinción y únicamente se ve como un halo de la membrana celular. Y hay algunas causas de esto, ¿no? Deficiencia de cobre, hierro, vitamina B6. Y lo que les comentaba de los poiquilocitos. Los acantocitos, codocitos, dacriocitos, ¿sí?, que esos no los habíamos visto, ahorita los vamos a ver más o menos. Eliptocitos, equinocitos, esferocitos, esquistocitos, estomatocitos, excentrocitos, leptocitos y queratocitos. Estos ya los habíamos visto, los acantocitos, ¿sí?, que tienen esas prolongaciones citoplasmáticas, la membrana celular. Los codocitos, que son, tienen aspecto de tiro al blanco. Y aquí vienen las causas, ¿no?, por las cuales se pueden llegar a presentar. Los dacriocitos, estos sí nosotros no los vimos ahí en la clase pasada, ¿sí?, que tienen aspecto de lágrima. Y estos se pueden presentar por trastornos de la médula ósea, mielofibrosis o neoplasias de la médula ósea. Los eliptocitos, que es común en los camélidos, en los humanos es una anemia macrocítica, ¿sí? Los equinocitos, que también son prolongaciones citoplasmáticas que terminan en puntas, son más pequeñas que los acantocitos y son regulares. Los esferocitos, que ya los habíamos visto, una de las patologías en donde están más descritos es en la anemia hemolítica inmunomediada, pero también pueden presentarse por mordeduras de serpiente, piquete de abejas, deficiencia de piruvato sinasa, ¿sí?, los esferocitos, esquistocitos, ¿sí?
que son los fragmentos de eritrocitos. Los estomatocitos, que ahí, por ejemplo, nos dice que se presentan comúnmente en razas de perros como el Alaska Malamut o el Schnauzer miniatura, y no son algún problema patológico. Los excentrocitos, donde se condensa la hemoglobina de un lado de los eritrocitos. Leptocitos, ¿sí?, que son eritrocitos de pared delgada y de apariencia hipocrómica, que tienen poca cantidad de hemoglobina, se presentan por deficiencia de hierro. Los queratocitos, estos presentan dos prolongaciones, como este que está aquí, que parece así como si tuviera dos pequeñas, como si quisiera englobar algo. ¿Se alcanzan a ver el puntero? Sí, profe. Queratocitos. Esos son los queratocitos. ¿Sí? Se presentan en hepatopatías en gatos, lesiones microvasculares, administración crónica de doxorubicina. Esa doxorubicina se maneja mucho en terapias para las neoplasias, quimioterapias. En el hemangiosarcoma, que es muy común en los perros, más en los perros que en los gatos. En los perros de edad avanzada es muy común que se presente los hemangiosarcomas. Y también toca aquí el tema de los eritrocitos, de las inclusiones, ¿no? Puntilleo basófilo, ¿sí? Son puntilleos dispersos, color azul púrpura, que se ven en el citoplasma y representan ribosomas que se quedaron ahí en el citoplasma de los eritrocitos, ¿no? Una gran cantidad de ribosomas, agregados de ribosomas. ¿Sí? Cuando están dispersos los ribosomas, generalmente no se pueden llegar a teñir, pero si se hacen agregados, entonces se pueden llegar a teñir, los podemos llegar a observar y confundirlos, ¿no?, con los corpúsculos de Howell-Jolly. En este caso, pues son un poquito más pequeños. Los cuerpos de Heinz, ya dijimos que por agentes oxidantes de la hemoglobina y sobrepasa, ¿no?, la membrana del eritrocito. Estos cristales de hemoglobina no es común en los animales, ¿sí? En los humanos llegan a presentarse y son por hemoglobinopatías. Y es en forma de lápiz, ¿no? Aquí se ven algunos. Y de aquí. Los cuerpos de Howell-Jolly, que ya dijimos que eran restos celulares, sí, nos indica que estemos en la presencia generalmente de un macrocito, o lo conocemos como reticulocito. Gránulos sideróticos, ¿sí? Y es por el hierro, el exceso de hierro en el cuerpo puede generar estos gránulos sideróticos. Y, por ejemplo, también tenemos en los eritrocitos, cuando hacemos el frotis, también podemos observar inclusiones eritrocitarias, ¿no?, intracitoplasmáticas. Y estos son algunos ejemplos de ellas. También algo que se puede llegar a encontrar en sangre fresca generalmente es en la parte donde, si nosotros centrifugamos nuestra muestra para biometría hemática, después lo vamos a ver, pero se forman 3 capas, ¿no? La primera capa, ¿sí?, la que pesa más, pues son los eritrocitos. Posteriormente viene la capa de leucocitos y posteriormente viene lo que es el plasma. Generalmente entre la parte más baja del plasma, ¿sí?,
cercana a los glóbulos blancos, a la parte de los glóbulos blancos, ahí podemos encontrar no inclusiones eritrocitarias, sino parásitos, ¿sí? Intravasculares, como la Dirofilaria mitis en el caso de los perros. Si nosotros tenemos las microfilarias, ¿no? No la dirofilaria, las microfilarias que son la fase larvaria de las dirofilarias. Podemos encontrar estas microfilarias ahí en esta parte del centrifugado. También podemos encontrar lo que son el tripanosoma, ¿sí? O el toxoplasma, también en algunas ocasiones se llega a encontrar. Pero esto es fuera, ¿no? De los eritrocitos. Y bueno, dentro de las inclusiones intracitoplasmáticas, son algunos ejemplos, por ejemplo, el anaplasma marginale y el anaplasma centrale, que se puede llegar a observar en los eritrocitos. La babesia, en el caso de los bovinos que tienen garrapatas, la babesia es un protozoario intracelular piriforme, generalmente se observa así como ese pequeño eritrocito que tiene se llama piriforme porque tiene forma de pera, ¿no? ¿Sí? En el caso de la babesia, Citauzón felis, ¿sí? Que es un protozoario intracelular generalmente en los gatos, asemeja un anillo de sello. Se ve así como ligeramente redondo, ¿sí? Y tiene algunas partes un poco más teñidas que otras. Por eso dicen que se asemeja a un anillo de un sello. El paramyxovirus canino. Los virus, por ejemplo, en algunas ocasiones se pueden llegar a encontrar. No es tan común que los encontremos en los eritrocitos, pero sí los podemos llegar a observar, ¿no? Y aquí hay otros ejemplos de agentes intracelulares, ¿no? En las diferentes especies. Y son los extracelulares que les decía, por ejemplo, la dirofilaria, el tripanosoma, toxoplasma, a veces se llega a observar, ¿sí? Y hay otras inclusiones intracitoplasmáticas, por ejemplo, no se observa en los eritrocitos, lo podemos observar en los monocitos, en los macrófagos principalmente, pero son eh, en el caso de la Ehrlichia, ¿sí? Se puede llegar a observar en los monocitos. La Ehrlichia, el distemper, se dice que en algunas ocasiones se llega a observar, por ejemplo, el moquillo canino se llega a observar en los eritrocitos. Pues podemos encontrar una gran cantidad de agentes, ¿no? De tanto parásitos, protozoarios principalmente, intracelulares y extracelulares, ¿no? Que ya son los nemátodos. Bueno, esas se las voy a dejar ahí para que le den una checada. Está interesante los temas que toca, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues más o menos ya los vimos estos cómo se presentan.
Bueno, vamos a ver, estábamos viendo lo del hematocrito, ¿no? Ahí nos quedamos. Se presenta compartir. Bueno, si tienen alguna duda, pregúntenme, ¿eh? Estábamos viendo lo del eritograma y ya vimos lo que tenemos en lo que nos muestra, por ejemplo, en esta parte de la biometría hemática, tenemos la línea roja y la línea roja nos va a medir todos estos conceptos, ¿no? Hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, volumen corpuscular medio, concentración globular media de hemoglobina, reticulocitos, las plaquetas generalmente las vemos aparte, pero algo que generalmente no viene en el hemograma son las proteínas plasmáticas totales, pero se puede llegar a medir, ¿sí? Y nos va a servir generalmente para distinguir algunas cuestiones y empezarle a dar esa interpretación que le queremos hacer al hemograma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varias situaciones. El hematocrito ya hemos comentado que era la cantidad de eritrocitos en relación a la muestra, ¿no? Y es en porcentaje. Entonces, esta muestra puede disminuir si nosotros tenemos menor cantidad de agua. Entonces, supongamos que tenemos un paciente que de repente, no sé, hizo alguna actividad o algo y se deshidrató. Y antes de la deshidratación tenía su hematocrito normal. Después de la deshidratación, ¿cómo va a estar su hematocrito? ¿Elevado? Elevado. Cuando el hematocrito esté elevado, se le puede nombrar de dos formas. Una, que es una policitemia. La policitemia es un hematocrito alto. Entonces, la policitemia nos quiere decir que tiene una mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? Con respecto al rango de referencia. O también le podemos llamar como una eritrocitosis. Policitemia y eritrocitosis es lo mismo. Elevada cantidad de eritrocitos en sangre. ¿Sí? Ahora, aquí en esta diapositiva lo que tenemos como este valor que es la PP, ¿sí? Son las proteínas plasmáticas. Entonces, si nosotros encontramos esta pequeña parte, de esta diapositiva, esa es una de las cosas importantes o que nos permite hacer la medición de las proteínas plasmáticas. ¿Sí? Si nosotros obtenemos el hematocrito, ¿sí? Y está alto, ya sabemos que hay policitemia. Ahora, ¿cómo sabemos que ese individuo tiene deshidratación? Porque las proteínas plasmáticas totales también se encuentran altas. Si nosotros tenemos una muestra de sangre, ¿sí? En la cual, por ejemplo, tenemos tres partes, ¿no? Ya que la centrifugamos esta muestra, tenemos tres partes. Una que son los eritrocitos, es la parte más pesada de la muestra. ¿De qué color es el tapón que ocupamos para hacer la biometría? El más Morado. complejo para hacer la biometría, ¿cuál es? Morada. Morado, ¿sí? Entonces, para hacer la biometría vamos a poner el tapón morado, ¿no? Ahí está, un tapón morado. Entonces,
y ese tubo contiene EDTA. Entonces lo metemos a centrifugar y tenemos dos partes, ¿no? Una de eritrocitos, una de leucocitos. ¿Y cómo se llama? Esta parte que queda suspendida en la parte más arriba, más superficial. Plasma sanguíneo. Plasma, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el plasma y el suero? Plasma. Las proteínas que están presentes. Las proteínas, ¿no? El plasma tiene las proteínas de la cascada de la coagulación. Entonces, aquí en el plasma es rico ¿en qué? En agua. ¿Sí? Agua. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de agua de esta muestra sanguínea. ¿Y en qué es más rico el plasma? En proteínas. ¿Sí? Y las proteínas, cuando las medimos, están en relación a la cantidad de plasma. ¿Qué pasa si a ese plasma yo le quito el agua? ¿Cómo van a estar las proteínas en relación al medio que las contiene? Va a haber una mayor cantidad de proteínas. Van a estar elevadas, ¿no? Entonces vamos a tener proteínas plasmáticas, se abrevia así, proteínas plasmáticas totales elevadas, ¿no? Entonces, si tenemos unas proteínas plasmáticas totales elevadas, ¿sí? Y si nosotros le quitamos el agua a este plasma, a lo mejor el plasma nos queda así. Entonces, de tener un 100% en esto, ya nuestro 100% se reduce, va a ser esto. Y entonces, ¿cómo va a salir el hematocrito? Si nosotros le quitamos el agua a ese individuo, el hematocrito va a salir elevado, ¿no? Y es por eso que en un paciente deshidratado, si vemos policitemia o eritrocitosis, que es lo mismo, ¿sí? Tenemos que medir las proteínas plasmáticas totales. Y si también están elevadas, eso quiere decir que hay hemoconcentración. ¿Qué quiere decir la hemoconcentración? La hemoconcentración la vamos a resumir como una deshidratación. ¿Sí? Esa es la importancia de medir las proteínas plasmáticas totales en un paciente. Y a eso lo conocemos como una policitemia relativa. ¿Sí? O una eritrocitosis relativa. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos a ese paciente, lo hidratamos, ¿sí? Esta policitemia se va a quitar rápido, ¿no? Entonces, una policitemia relativa. Ahora, si nosotros tenemos un hematocrito elevado y las proteínas plasmáticas nos salen dentro de los rangos de referencia, podemos tener una policitemia transitoria. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos algo que hizo que se incrementaran los eritrocitos, ¿no? La principal causa es la esplenocontracción. Si nosotros tenemos mucho estrés en ese paciente a la hora de tomar la muestra, va a haber esplenocontracción y ya sabemos que el vaso es un almacén de sangre, ¿no? Y de reticulocitos principalmente. Entonces, cuando hay una esplenocontracción por el efecto de la adrenalina, pues va a incrementarse la cantidad de células rojas que están circulando. Y se va a aumentar el hematocrito, pero las proteínas plasmáticas no se aumentan, ¿sí? Permanecen dentro de su rango de referencia. A esto se le conoce entonces como una policitemia transitoria. O también podría ser que sea una policitemia vera o policitemia verdadera. ¿A qué se refiere esto? Que el individuo, ¿sí?
esté produciendo más eritrocitos de los que debería de tener. ¿Sí? Que esté completamente sano, pero que esté produciendo mayor cantidad de eritrocitos. Hubo una controversia ahí en un evento deportivo que es el ciclismo, cuando el ciclista Armstrong ganó la Tour de Francia por no me acuerdo cuántas veces, pero varias veces la ganó consecutivamente, y le hacían pruebas de química sanguínea y biometrías, y en las biometrías siempre salía que tenía policitemia verdadera, ¿no? Posteriormente dijeron que estaba tomando un hematopoyético para incrementar la cantidad de glóbulos rojos, y le retiraron sus medallas que había ganado y todo esto, ¿no? Pero se creía que él tenía policitemia verdadera, que su cuerpo generaba eritrocitos de más, que sí se ha observado principalmente en los humanos, ¿no? Y tenemos otra situación que es el hematocrito elevado, policitemia, con las proteínas plasmáticas totales bajas. ¿Por qué se puede originar esto? Generalmente por una insuficiencia cardíaca congestiva, y es una forma de compensación. Es una forma de compensar lo que está pasando en el organismo. Sí, la insuficiencia cardíaca congestiva generalmente nos va a originar, por ejemplo, que el hígado, sí, en este caso, cuando es policitemia absoluta secundaria, hay algún padecimiento del individuo, enfermo de algo. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente hay congestión hepática y hay una insuficiencia hepática cuando ya se vuelve severa esta insuficiencia cardíaca congestiva. Y entonces hay una disminución de la producción de albúmina por parte del hígado, y esto hace que las proteínas plasmáticas totales bajen. ¿Pero por qué se incrementa el hematocrito? Porque como hay una deficiencia cardíaca, para solventar el problema que tenemos con la falta de una buena perfusión a través del corazón, pues incrementamos la cantidad de eritrocitos. Es una forma de compensar esta falla cardíaca, ¿sí? Pero la falla cardíaca disminuye la producción de albúmina por parte del hígado, por eso es que se ve así, hematocrito elevado y proteínas plasmáticas totales bajas. También cuando se aumenta la presión hidrostática. Si se aumenta la presión hidrostática, ¿sí?, generalmente va a causar edema. Y el edema, cuando persiste por mucho tiempo, generalmente para contrarrestar este edema, ¿qué va a hacer el hígado para contrarrestar el edema, la presión hidrostática alta? Si la mantenemos alta, ¿qué va a hacer el hígado? Se agregó una hormona que no me acuerdo cómo se llama. Una hormona. No, el hígado, acuérdense que es un órgano que va a ayudar a sacar esa presión hidrostática, porque la actividad metabólica del hígado generalmente es mucha, es muy buena, el metabolismo hepático es muy alto. Entonces, ¿qué le va a pasar al hígado cuando se incrementa la presión hidrostática? Va a empezar a sacar agua hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces va a haber ascitis. Y este hígado también se va a dañar por esta presión hidrostática alta, y entonces va a disminuir la producción de albúmina, ¿sí?
Disminución de la presión oncótica, esto es obvio, ¿no? Si disminuye la presión oncótica, automáticamente tenemos proteínas plasmáticas bajas, porque las que nos dan la presión oncótica son las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Entonces, si disminuyen estas porque se trasudó el plasma a los terceros espacios, pues generalmente vamos a tener proteínas plasmáticas totales bajas. Bueno, son algunos ejemplos de la policitemia absoluta secundaria, ¿no? Y es una comparación nada más entre el hematocrito y las proteínas plasmáticas totales. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un hematocrito dentro de los rangos de referencia? ¿Sí? Y tenemos las proteínas plasmáticas totales altas. Generalmente cuando sucede esto, que las proteínas plasmáticas totales están altas, se debe a hiperglobulinemia, una elevada cantidad de inmunoglobulinas en la sangre. ¿Sí? Anticuerpos. Entonces eso quiere decir, ¿qué enfermedades nos podrían provocar ese tipo de patrón en la biometría? Que tengamos hematocrito normal dentro de los rangos de referencia y las proteínas plasmáticas se eleven. ¿Qué enfermedades? En donde haya un incremento de las inmunoglobulinas. Infección viral. Las virales, así es, ¿sí? Las infecciones virales. Los virus pueden originarnos este tipo de patrones, ¿no? En la biometría. Y se fija nada más con dos datos que son el hematocrito y las proteínas plasmáticas, podemos ya más o menos aseverar qué es lo que está pasando en nuestro paciente. Ahora, ¿qué pasa si tiene hematocrito normal y las proteínas plasmáticas también dentro del rango de referencia? ¿Cómo está ese paciente? Pues clínicamente sano, ¿no? ¿Sí? Aunque ese paciente también podría tener hemorragia aguda. ¿Por qué hemorragia aguda? Porque perdió una cantidad de sangre, ¿sí? De su organismo perdió sangre, ¿no? Supongamos que perdió un porcentaje de sangre por esta hemorragia aguda que tuvo. ¿Sí? No sé, lo atropellaron y tuvo una lesión y tuvo pérdida de sangre. ¿Cómo es la sangre que esta que perdió y la que se queda en el individuo? En relación a su contenido. ¿Cómo son? ¿Cómo dijo que eran? Igual. Iguales, ¿sí? Porque en esta que perdió también hay agua, hay eritrocitos, hay leucocitos, hay plasma, ¿sí? Hay proteínas, ¿sí? Y en esta que se quedó también existe lo mismo. Entonces son iguales. Por eso es que el paciente se ve con un hematocrito dentro del rango de referencia, las proteínas plasmáticas también, porque son iguales. Aquí no es como la deshidratación, en donde nada más se perdió agua. Ahora, algo importante que debemos de conocer dentro de los animales jóvenes, ¿sí? Es que pueden llegar a tener tanto las proteínas plasmáticas, ¿sí? Totales, las pueden llegar a tener bajas y el hematocrito normal. ¿Eso por qué? ¿Por qué podría ser? ¿Por qué creen que podría presentarse esto? ¿Sí?
que los animales jóvenes puedan llegar a tener proteínas plasmáticas totales bajas. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un perrito de, no sé, de 15 días de nacido, ¿sí? A los 15 días posteriores a que lo vimos, ¿de qué tamaño está ese perrito? Mucho más grande. Está casi al doble, ¿sí? Ahí me salió más con forma de gato que de perro, pero bueno. ¿Sí? Está al doble ese perrito. Duplica su tamaño. Ahora, alcanza a solventar la cantidad de proteínas que produce su hígado para ese crecimiento tan rápido. No. Entonces ese paciente generalmente tiene proteínas plasmáticas totales bajas por el crecimiento tan rápido que se llevó, y el hígado no alcanza a producir esa cantidad de albúmina para solventar ese déficit. Pero rápidamente lo va a alcanzar, ¿no? Y cuando lo alcanza, ¿qué le pasa al perrito? ¿Qué le va a pasar al perrito en otros 5 días? Vuelve a crecer. Vuelve a crecer, ¿no? Entonces en los animales que son cachorros, ¿sí? Que son pequeños y que tienen crecimientos muy rápidos, vamos a poder encontrar proteínas plasmáticas totales bajas, ¿no? Por esa condición que tienen de su crecimiento tan rápido. Y por eso es que lo vamos a poder ver así. Ahora, ¿qué pasa con el hematocrito? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué puede pasar con el hematocrito? Con la cantidad de glóbulos rojos. ¿Ustedes creen que se produzcan también a la par del crecimiento? Pues sí, porque si no, no se verían normales. Así es. Sí se pueden llegar a producir a la par del crecimiento en animales de crecimiento más lento. Por ejemplo, en los humanos. Por ejemplo, en las vacas, en los caballos. Pero ¿qué pasa con los animales pequeños? ¿Cómo creen que se vea las proteínas plasmáticas y el hematocrito? Esto lo vamos a poder ver en animales de crecimiento lento, ¿no? Pero ¿qué pasa con los animales de crecimiento rápido? Como los perros, los gatos, ¿cuál más? Y los perros de raza grande, por ejemplo. Cuando son cachorros, tienen un crecimiento muy rápido. ¿Cómo vamos a ver el hematocrito? Bajo. ¿Sí? Entonces, en individuos que crecen rápido, esas van a ser las dos condiciones. Hematocrito bajo, proteínas plasmáticas totales bajas. En animales jóvenes de crecimiento lento, hematocrito dentro de los rangos de referencia y proteínas plasmáticas totales bajas. Ahora, eso es algo fisiológico, ¿no? No les da el tiempo para estar generando ni las proteínas ni los eritrocitos, pero podemos llegar a tener patologías. Por ejemplo, hematocrito normal y proteínas plasmáticas totales bajas, ¿sí? Cualquier hepatopatía. Cualquier daño en el hígado nos va a ocasionar este tipo de panorama, ¿no? Donde las proteínas plasmáticas estén bajas
y el hematocrito esté en un rango de referencia. Problemas de nutrición, ¿sí? Pérdida de proteínas, por ejemplo, problemas de nutrición, el que no consuma ese alimento de buena calidad de proteínas, o que no lo pueda asimilar, ¿no? Como el síndrome de mala absorción o de mala digestión. Y también que pueda llegar a perder proteínas por enteropatías, principalmente por diarreas crónicas, en el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan intolerancia a los alimentos, una alergia alimentaria, que se ve más en los perros que en otros animales, ¿sí? Que tenga diarreas crónicas o nefropatías en donde esté perdiendo proteínas. Cualquier daño hepático, renal, ¿sí? En donde se deteriore la filtración y se aumente la filtración, va a haber una pérdida de proteínas. Y también podemos llegar a tener estas proteínas secuestradas a los terceros espacios. Los terceros espacios son las cavidades. Por ejemplo, en una enfermedad en los gatos que se llama peritonitis infecciosa felina, ¿sí? Peritonitis infecciosa felina. Esta peritonitis infecciosa felina, hay una gran cantidad de proteínas plasmáticas que se van hacia la cavidad abdominal, pueden irse hasta la cavidad torácica, ¿sí? Es un exudado que se genera en la cavidad abdominal principalmente y nos presenta este patrón, ¿no? Aunque cuando ya la enfermedad está avanzada, el hematocrito también va a cambiar, ¿sí? Empieza a haber una anemia severa. Pero cuando inicia la enfermedad podemos tener unas proteínas plasmáticas totales bajas por secuestro en terceros espacios. Después tenemos al hematocrito bajo. ¿Qué otra? ¿Cómo lo denominamos al hematocrito bajo? ¿Qué nombre le damos al hematocrito bajo? Empieza con A y termina con anemia. ¿Qué nombre? Aristonemia. No, Anemia. no, anemia. Anemia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un hematocrito bajo, se le conoce como anemia. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos anemia y proteínas plasmáticas totales altas, ¿qué quiere decir? Que tenemos una inflamación crónica. Proteínas plasmáticas totales altas, podemos tener una hiperglobulinemia, elevada cantidad de inmunoglobulinas. ¿Qué otra cosa podemos llegar a tener? Que esas inmunoglobulinas sean contra los eritrocitos. Entonces las inmunoglobulinas destruyen los eritrocitos y se generan mayor cantidad de inmunoglobulinas. Entonces en la anemia hemolítica inmunomediada podemos tener este patrón, ¿no? Proteínas plasmáticas elevadas y el hematocrito bajo. Anemia con proteínas plasmáticas elevadas. Ahora, anemia con proteínas plasmáticas dentro del rango de referencia. Se pueden llegar a presentar por hemorragias cavitarias inactivas. Cuando son inactivas, eso quiere decir que la hemorragia ya cesó, nada más que hubo una hemorragia y se acumuló esa cantidad de sangre, esos eritrocitos, generalmente se acumularon en algún espacio del cuerpo, principalmente en las cavidades. ¿Sí? Ese tipo de hemorragias cavitarias generalmente se debe a que se incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Salen los eritrocitos, pero sí se puede reabsorber el contenido de proteínas plasmáticas.
Otra causa, por ejemplo, en donde las proteínas plasmáticas estén normales y tenga el paciente anemia, por ejemplo, en la deficiencia de hierro y en algunas enfermedades, por ejemplo, en la leucemia viral felina. Y también donde haya hemólisis de los eritrocitos. Cualquiera que sea, cuando se es una hemólisis intravascular, generalmente se incrementa, se disminuye el hematocrito o hay anemia y las proteínas plasmáticas pueden estar dentro de su rango de referencia. Ahora, cuando el hematocrito está disminuido, las proteínas plasmáticas totales está disminuida, ya la dijimos, uno de los mejores ejemplos de esto, que son animales, ¿sí?, que están en crecimiento y son animales de crecimiento rápido. Los animales de crecimiento rápido van a presentar estas dos características. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un perro, ¿sí?, que tiene, no sé, que es un chihuahueño y tiene 8 meses, es un cachorro todavía, ¿creen que tenga estas características? Porque eso también es un poco de lógica. ¿Creen que tenga anemia con proteínas plasmáticas totales bajas? ¿Un chihuahueño de 8 meses? No, ¿Eh? no pasa tanto. No debería. No lo va a... Y por ejemplo, a veces van a decir, no, es que el maestro Llerena dijo que los animales jóvenes presentan anemia y es normal que este chihuahueño de 8 meses tenga anemia y proteínas plasmáticas totales bajas. No. Les digo, también es un poquito de sentido común. Ese chihuahueño ya no va a crecer más y ya debió de cumplir con la cantidad de glóbulos rojos y proteínas plasmáticas totales, ya las debe de tener en los rangos de referencia normal. Pero ¿qué pasa si tengo un cachorrito de igual 8 meses, pero es un gran danés? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo creen que esté? ¿O cómo se imaginan que podría llegar a estar? Bajo en ambas. Así es, ¿no? Va a tener anemia y puede tener proteínas plasmáticas totales bajas. ¿Por qué? Porque a los 8 meses ese paciente todavía no termina de crecer y tiene un crecimiento todavía muy exponencial, muy rápido a los 8 meses. ¿Sí? De los 8 meses a los 10, 12 meses puede crecer muchísimo todavía. Entonces sí podemos encontrar este patrón. ¿Sí? ¿Y qué pasa con un gran danés que tiene 3 meses? Pues ese gran danés que tiene esos 3 meses, ¿sí? Ese gran danés, pues va a tener esto, ¿no? ¿Sí? Y para ese perrito es normal que presente esa situación. Otra causa de que podamos llegar a tener anemia con proteínas plasmáticas totales bajas es que es lo contrario a la deshidratación, ¿no? Que haya hemodilución, que nosotros le estemos pasando una mayor cantidad de líquidos. Pero, ¿qué necesita tener ese paciente para que encontremos hemodilución? Aparte de, o sea, esto es una iatrogenia, ¿no? Que estemos dando una cantidad de líquidos exagerada a ese paciente. Pero, ¿qué tiene que tener ese paciente para que se presente esto?
¿Qué se imaginan que pueda llegar a tener? ¿Deshidratación o No, es a este paciente le estamos poniendo líquidos de más, ¿no? Pero ¿por qué ese paciente tiene proteínas plasmáticas totales y hematocrito bajo? Ustedes imagínense otra vez el tubo, ¿no? En donde hasta aquí llegó la muestra, este es el plasma, los leucocitos y los eritrocitos. Y a esta muestra yo le agrego una gran cantidad de agua. Entonces, si yo le agrego una gran cantidad de agua, voy a tener un tubo, vamos a ver el tubo más grande. Qué mal tubo hice. A ver. Y es como si yo le agregara lo doble de agua, pero sigue habiendo igual cantidad de eritrocitos, de glóbulos blancos, y el plasma, vean cómo se hizo, ¿no? Entonces disminuyó las proteínas plasmáticas y disminuyeron los eritrocitos. Eso es lo que está pasando con ese paciente. Entonces tiene una sobrehidratación. Pero ¿qué tiene que tener ese paciente para que se logre esto? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si yo le pongo una gran cantidad de líquidos a un individuo y funcionan bien sus riñones, pueda llegar a observar esto? ¿Qué va a pasar cuando cuando doy una terapia de líquidos exagerada y ese paciente tiene bien sus riñones? ¿Ustedes creen que se observe eso? ¿O el paciente empieza a orinar? Va a comenzar a orinar. Va a comenzar a orinar, ¿sí? ¿Y se va a presentar esto? No. Pero ¿qué pasa si tiene insuficiencia renal? Y yo le estoy poniendo una gran cantidad de líquidos. Pues sí se va a poder observar en el hemograma bajo hematocrito, ¿sí? Anemia y baja cantidad de proteínas plasmáticas totales. ¿Sí? Acuérdense que los pacientes a veces tienen su misma fisiología, ¿sí? Y más yo lo he visto mucho en los perros, a pesar de que nos equivoquemos mucho en la terapia de líquidos, tienen problemas tienen elementos para evitar eso que nosotros les hacemos. Son tan resistentes a la mala terapia de líquidos que no los llegamos a matar con la exagerada terapia de líquidos que les ponemos, porque lo solventan a través de su fisiología. Pueden eliminar grandes cantidades de líquidos, ¿sí? En periodos cortos. No le pasa así al humano. El humano sí tiene más dificultad para poder, si nosotros sobrepasamos la terapia de líquidos en un humano, sí podemos provocar problemas graves. La ventaja que tenemos como veterinarios es que los animales solventan muchas veces la mala terapia de líquidos. ¿Sí? Entonces necesitaría tener este paciente un problema de insuficiencia renal para presentar esto. ¿Sí? Ahora, también esto lo podemos generalmente observar en hemorragias crónicas, ¿no? Por úlceras, por ejemplo, las úlceras gástricas, por lesiones por parásitos, lesiones traumáticas, ¿sí? En donde haya un sangrado en poca cantidad, pero por periodos prolongados, ¿sí?
Y entonces vamos a poder observar que empieza a bajar el hematocrito y las proteínas plasmáticas totales. Bueno, hasta aquí, ¿tienen dudas? Creo que no, profe. ¿No? Ahora vamos a ver, esto pues se hace en la práctica, ¿no? Pero ahorita lo incluí aquí para que vean cómo es que se lleva a cabo el hematocrito de forma manual. Ya sabemos que de forma automatizada únicamente tomas tu muestra de sangre, la homogeneizas, ¿sí? Eso es algo muy importante, hay que homogeneizar la muestra porque si nosotros la tenemos vertical, generalmente la parte de los glóbulos rojos empieza por el peso que tienen, se empieza a ir hacia la parte más baja. Y los equipos automatizados generalmente toman la muestra de las partes más bajas. Entonces, siempre es bueno estar homogeneizando la muestra, ¿sí? Para poder sacar los valores más correctos. ¿Qué pasa si yo dejo que esa muestra se precipite? ¿Cómo me va a salir el hematocrito? Si la meto en un equipo automatizado. Elevado. Elevado, ¿sí? Va a salir con policitemia. Así es. Entonces, siempre es bueno homogeneizar la muestra. Ahora, hay dos tipos de formas para sacar el hematocrito. Uno que se conoce como hematocrito y otro que se conoce como microhematocrito. Y el microhematocrito es más exacto que el hematocrito, ¿sí? Por la forma de medición que tienen y la forma de realizarlo. El hematocrito, agarramos un tubo, ¿sí? Generalmente, no sé si han visto los microtubos para centrifugar, que no tienen esta parte. ¿Se han visto? Bueno, los tubos normales, los tubos que ocupamos para las muestras. Hoy vengo peor que nunca en cuestión de dibujo. Pero, a ver, vamos a ver. Pues me quedó casi igual, pero bueno. Ahí tenemos el tubo de ensayo, ¿no? El tubo del tubo Vacutainer, con el tapón morado. Entonces, si nosotros tomamos una muestra, ya dijimos que el hematocrito es un porcentaje en relación a la muestra. Pongamos que la muestra llegó hasta aquí, ¿no? Esa es nuestra cantidad de muestra. Y la cantidad de eritrocitos llegó más o menos a la mitad. Supongamos que llegó a la mitad. ¿Cuánto tenemos de hematocrito? Aquí llegaron los eritrocitos. ¿Cuánto tenemos de hematocrito? Aquí. ¿Cuánto tenemos? A ver, si el hematocrito es un 100% y la cantidad de glóbulos rojos llegó aquí a la mitad de nuestra muestra, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene de hematocrito este individuo? 50. 50. 50. ¿Sí? Ahora, este valor
en relación al tubo en donde la estamos haciendo es correcto. Por ejemplo, yo puedo agarrar una regla y decir, todo esto de aquí a acá mide 10 centímetros. 10 centímetros. Y de aquí a acá mide 5. ¿Cuánto es el hematocrito? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿por qué no me contestan? Por lo menos díganme, no sé, no sé cuánto, no comprendo, no sé cómo sacan las cuentas. ¿O sí saben? Sí. ¿Y por qué no me contestan? Ay, ay, ay. A ver, bueno. Vamos a borrar todo esto. Bueno, el microhematocrito se saca con un capilar. Vamos a dejar ya lo demás porque no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Yo le quería preguntar si a qué se refería con que la dejamos precipitar. O sea que no la sacudimos. Ajá, Suavemente. no se homogeneizó. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, cuando no se homogeniza, los glóbulos rojos, por ser más pesados, se van hacia el fondo. ¿Sí? Y si se van hacia el fondo, el equipo, por ejemplo, que hace el hematocrito, bueno, que hace la biometría, tiene como una aguja así. Y generalmente tú la introduces hasta el fondo del tubo. ¿Sí? Una aguja. Y esa aguja está canalada, en donde absorbe la cantidad de sangre. Por ejemplo, si yo tengo una muestra hasta aquí y la dejé precipitar y se acumularon los glóbulos rojos aquí, ¿sí? Yo voy a tener un paciente con policitemia, pero es porque no homogeneicé la muestra. ¿Sí? No porque tenga policitemia. Si esta muestra yo lo homogeneizo, pues estos glóbulos rojos se van a mover y van a empezar a estar, ¿sí?, homogéneos en toda la muestra. Entonces mi resultado va a ser bueno, va a ser homogéneo. ¿Sí? Por eso les digo que hay que homogeneizar la muestra. Ahora, el primer paso para sacar el microhematocrito es llenar un capilar. Los capilares generalmente tienen una marca. La marca que tienen los capilares va a depender, el color de la marca va a depender si tienen o no anticoagulante. Cuando no tienen anticoagulante, la marca es color azul. Una pequeña línea de color azul. Y esa pequeña línea te indica dónde puedes sellar ese capilar. ¿Sí? Y dónde vas a introducir la sangre. Entonces, si yo, por ejemplo, va a depender de la técnica que realicemos. Si yo, por ejemplo, el tapón que le ponga al capilar, ¿sí?, va a ser con plastilina, yo voy a tomar el capilar de la parte azul, de donde tiene el halo azul, voy a tomar mi muestra. Entre más inclinado esté el tubo, ¿sí?, este tubo, entre más inclinado esté, más rápido, por capilaridad, se va a llenar el capilar.
¿sí? Por eso es que está inclinado este tubo. Y se va a empezar a llenar el capilar. Ahora, esto lo tengo que hacer una vez que homogeneizo la muestra. Homogeneizo la muestra y inmediatamente después tomo el capilar y lo lleno, ¿no? En este caso le vamos a poner un tapón de plastilina. Entonces, esta parte de que está tomando la muestra es donde tiene el halo azul. Y una vez que tomo la muestra, sin quitar este dedo, ¿sí?, del capilar, generalmente no se sale, ¿no? Pero para evitar que pueda llegarse a derramar cierta cantidad de muestra del capilar, no se quita el dedo y se le pone un tapón de plastilina, ¿sí?, muy pequeñito. Si nosotros lo vamos a, porque hay otra forma de poderlo, llegar a tapar completamente, y esto es con calor, a través de un, tomamos nuestra muestra, el halo azul queda de este lado, ¿sí? Y esa muestra le vamos a sellar a través de calor. Y para no lesionar la muestra que tomamos, generalmente el calor se hace del otro extremo. Pero generalmente lo hacemos con plastilina, es un poco más sencillo. Y ese capilar lo vamos a poner en una centrífuga. ¿Sí? Por 5 minutos a 12,000 revoluciones por minuto. Y es una microcentrífuga. Ahora, la característica de la microcentrífuga es que vamos a tener que poner un tubo, ¿sí?, un capilar en cada extremo para tener una nivelación de la centrífuga. No podemos, por ejemplo, si viéramos completa la centrífuga aquí, ¿sí?, está así redondeada. Entonces, si ponemos 3 tubos aquí, tendríamos que poner del otro extremo igual 3 tubos para que esté balanceada la centrífuga y no se nos vaya a romper ninguno de los capilares. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que dirigir el tapón que le pusimos de plastilina? ¿Hacia el centro o hacia la periferia? ¿Hacia aquí o hacia acá? Si es una centrífuga. ¿Hacia dónde? ¿Periferia? Hacia la periferia, porque la centrífuga, ¿sí?, va a aventar el contenido de los tubos, de los capilares, hacia la periferia. Si nosotros ponemos el tapón acá, en la parte central, toda la sangre se va a salir, ¿sí? Entonces tenemos que poner el capilar con el tapón aquí. Y lo vamos a poner por 5 minutos a 12,000 revoluciones por minuto. Y nos va a salir un tubito así, ¿no?, con todas sus partes. Aquí está el tubo de centrífuga, ¿sí?, el tubo que metimos a la centrífuga, y vean cómo se dividieron: glóbulos rojos, leucocitos con las plaquetas y el plasma. De la sangre centrifugada de nuestra muestra de biometría, para biometría hemática. Y de aquí tomamos el capilar, y el capilar nos quedó así, ¿sí? Hasta aquí llega el plasma. Aquí tenemos la parte de glóbulos blancos, y este es nuestro hematocrito, nuestros glóbulos rojos, o hematíes, o eritrocitos, ¿no? Entonces, si nuestra muestra llegó hasta aquí, que aproximadamente son 7.5 centímetros, ¿sí?, y nuestro
nuestros glóbulos rojos, vean, del 0 hasta donde llegaron al 4.5. ¿Cuál es el hematocrito de este individuo? 4.5 centímetros. ¿Cuál es el hematocrito? $4.5 centímetros. No. No, el hematocrito, acuérdense que es un porcentaje. Esto lo tenemos que pasar en porcentaje. ¿Sí? ¿Qué se hace? 4.5 por 100 entre 7.5. Háganlo. 60. ¿Cuánto? 60. 60. 60. Ese es el hematocrito de ese individuo. ¿Sí? Ya entendí, gracias. Ahora, ¿por qué es más exacto el microhematocrito que el hematocrito? El microhematocrito, acuérdense, los dos los pusimos a centrifugar, ¿no? Estos dos. Este es el microhematocrito y este es el hematocrito. ¿Por qué es más exacto el microhematocrito? No es porque es más fácil centrifugar menos cantidad de muestra Muestra. en un capilar que en un tubo de ensayo. No, de hecho es más difícil centrifugar un capilar que un tubo de ensayo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al equipo, una centrífuga para los tubos cuesta como 3,000 pesos. Y una centrífuga para los capilares cuesta como 15,000 pesos. ¿Sí? Si nos vamos al precio de la pura centrífuga. ¿Sí? Para hacer el microhematocrito necesitamos homogeneizar la muestra, pasarla al capilar, sellar el capilar, ¿sí? Tener la regla, medirlo, y en cambio en este agarramos la muestra y la metemos a centrifugar. Entonces es más fácil hacer el hematocrito que el microhematocrito. Y por costos es más barato hacer el hematocrito que el microhematocrito. Una microcentrífuga es cara. Es más, el que me conteste eso, le va a subir 2 puntos en el examen siguiente. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué era más exacto? Así es. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Nadie? Bueno, Profe, ¿puede repetir la pregunta? no, ya se acabó el tiempo. Pero no importa. ¿Eh? Que por qué es más exacto el microhematocrito que el hematocrito. No es porque se mide en partes más pequeñas. No. No.
Es por esto. Porque no se concentra bien la sangre. No, porque aquí hay un déficit en el porcentaje, ¿sí? Porque no está plano el tubo, ¿sí? Sobre una superficie. Tiene esta pequeña redondez. Entonces, esa pequeña redondez hace que esta parte, ¿sí?, no la tomemos en cuenta. Y eso hace que automáticamente el hematocrito sea un poco más elevado, ¿sí? Porque esto no lo tomamos en cuenta. Y esa es la situación de que el microhematocrito sea mucho más exacto que el hematocrito. Es una cuestión nada más de percepción, de que observen bien las cosas. Vean cómo está el capilar, cómo es el capilar en su base. Plano, ¿sí? Vean aquí cómo está. Está redondeado. Entonces estamos sobreestimando la cantidad de glóbulos rojos en relación a su tamaño. Por eso es que es más exacto el microhematocrito. Bueno, ya saben cómo sale el microhematocrito. ¿Tienen alguna duda de cómo sacarlo? Profe, si era con guantes, ¿no? ¿Perdón? Si era con guantes lo de la imagen anterior. La imagen anterior, ¿cómo con guantes? Que se tiene que hacer con guantes. Es que no, me confundí porque no tiene guantes en la imagen. Ah, que no tiene guantes. Ajá. No necesariamente. Porque al estar haciendo estas mediciones, ¿sí?, generalmente no tocas la sangre. Lo puedes hacer con guantes, ¿no? Por ejemplo, los que están en los laboratorios humanos, todo lo hacen con guantes. En este caso, aquí, si tienes buena práctica, lo puedes hacer sin guantes, no vas a tocar la sangre. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Tienen dudas de cómo se saca el microhematocrito? No, profe. ¿No? Por el momento no. Yo sí entendí, no se los demás. Bueno, porque esas les voy a poner varias cuentas que hagan en el próximo examen, ¿eh? Les voy a decir, el total del tubo fue 62 centímetros, 6.2 centímetros, y la cantidad de glóbulos rojos fueron 25. ¿Cuál es el hematocrito de ese paciente? ¿Sale? Para que se lo aprendan. Salió. Bueno, eso en cuestión del hematocrito. Después tenemos la concentración globular media de hemoglobina, que también es un porcentaje. Y esto nos lo da en gramos por decilitro. ¿Sí? Y es un porcentaje porque al final lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí?, para que nos dé estos gramos por decilitro.
Y este valor de abajo, que es la hemoglobina corpuscular media, es por eritrocito. Entonces, nosotros lo que hacemos es una comparación en la cantidad de hemoglobina que tienen los eritrocitos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el hematocrito, ¿con cuál de estos valores, que es la concentración media, concentración globular media de hemoglobina o concentración corpuscular media de hemoglobina o la hemoglobina media corpuscular, con cuál lo podemos llegar a comparar? ¿Sí? Si este es un promedio de varios eritrocitos, y aquí vean cómo marcan, se saca a partir del hematocrito y este se saca a partir de la cantidad de glóbulos rojos, que también se les conoce como rubricitos. Entonces, el hematocrito, ¿sí? A partir del hematocrito, ¿cuál de estos dos, ¿sí?, yo podría llegar a decir que está en relación al hematocrito? El CGMH. Así es, ¿sí? Porque esta toma al hematocrito para poder sacar la cantidad de hemoglobina que existe. Profe, Que ¿qué dijo que significaba el CGMH? concentración globular media de hemoglobina Gracias. o concentración corpuscular media de hemoglobina. Sí, puede ser así: CHM. Es lo mismo. Perdón, me equivoqué ahí en el SMH, perdón. MH. Entonces se compara con esto porque es el hematocrito es el que nos da este valor, ¿no? ¿Sí? Y entonces nosotros lo comparamos el hematocrito para poder nosotros decir qué tipo de anemia tiene ese paciente. Lo vamos a comparar con la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Sí? ¿Sí? Que es lo mismo que la concentración globular de hemoglobina corpuscular. ¿Sí? Entonces, si es que le damos. Profe, todo eso último que dijo no lo escuchamos porque se empezó a trabar. Sí, Se todavía se está escucha trabando, trabado. profe. Profe, ¿podría volver a repetir lo que dijo? Se le trabó un poco. ¿Cómo, les pregunté que cómo nombrábamos cuando había hemoglobina baja? ¿Qué nombre le dábamos? Anemia. No, acuérdense, esos son los eritrocitos. Eritrocitos bajos es anemia. Ah, sí, cierto. Em,
¿sí? Lo tiene de rojo, como se le dice. Hipocrómica, ¿sí? Entonces, si la concentración globular media de hemoglobina me sale bajo, ¿cómo es esa anemia? Hipocrómica. Hipocrómica, ¿sí? Esto es lo mismo, porque nos está midiendo la hemoglobina que hay en un grupo de eritrocitos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si está alta la hemoglobina? ¿Cómo le decimos? Que está normal. No, si está alta. Hipercrómica. Hipercrómica, así es. Hipercrómica. Y si está normal, Normocrómica. normocrómica, así es. Ahora, eso tiene mucha relación, ¿no? A esto de acá abajo. Pero esto, ¿con qué lo tendría que comparar? Con la cantidad, ¿sí? O el número total de eritrocitos, ¿sí? El número total de eritrocitos. Y también me debería de dar estos mismos, ¿sí? Pero usted había dicho que el hiper se tomaba como normo, porque normalmente los glóbulos debían estar en su mayor capacidad. Sí, esta parte, ahorita lo vamos a ver, esta parte no se puede dar. Pero así nos van a salir algunos valores. No existe un eritrocito que tenga más cantidad de hemoglobina. Ay, perdón. No existe un eritrocito que tenga más cantidad de hemoglobina que la que le puede llegar a entrar, ¿no? Y entonces cuando tenemos, pero estos valores así nos llegan a salir, la concentración globular media de hemoglobina llega a salir alta, ¿sí? Y eso lo traducimos en hipercromía. ¿Y qué interpretación le podemos dar a esto? Si ya sabemos que no existe en un glóbulo rojo una mayor cantidad de hemoglobina. ¿Qué está pasando con esa muestra? A ver, la que me preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué dijimos que estaba pasando? Porque sí hay valores que te salgan así. Pero entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Si ya sabemos que no existe la hipercromía en un eritrocito. ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta o se refiere a cuando hayan Sí, o sea, nosotros dijimos que no había eritrocitos que pudieran llegar a tener más de la hemoglobina que les cabe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué salen valores de concentración globular media de hemoglobina altos? Yo le iba a contestar, pero Elizabeth y Noemí la contestaron primero. Es por hemólisis. Ok, es que yo no veo el chat, o sea, no, o sea, si me contestan por el chat, ya les dije que no lo puedo ver. Y ahorita ya lo puse, ya vi ahí que me contestan varias veces, pero no me acuerdo cuántas veces ya les he dicho que no estoy viendo
el chat, que yo veo la pura presentación. Gracias, Jaime. Esta es la interpretación que le podemos dar cuando sale la concentración globular media de hemoglobina alta. ¿Sí? Que puede existir hemólisis en la muestra. Ahora, esta es la fórmula para sacar la concentración globular media de hemoglobina. Necesitamos tener la cantidad de hemoglobina por gramos por decilitro, el hematocrito, lo multiplicamos por 100 y ya tenemos este valor. A veces es difícil sacar la cantidad de hemoglobina en gramos por decilitro, ¿sí? Porque necesitamos métodos especiales para poder medir la cantidad de hemoglobina. Los aparatos automatizados pues se las dan rápido, ¿sí? Ahora, la concentración, la hemoglobina globular media la podemos sacar a través de tener el valor de la hemoglobina por 10 sobre la cantidad de eritrocitos, ¿sí? Pero necesitamos también el valor de la hemoglobina, cantidad de hemoglobina en gramos por decilitro. Bueno, y entonces lo que nos da la cromía de nuestros eritrocitos, pues va a ser la concentración globular media de hemoglobina, ¿sí? Y la vamos a comparar con el hematocrito. Y entonces también habíamos visto que el volumen globular medio, que es el valor que tenemos aquí, ¿sí?, nos dice el tamaño del eritrocito. ¿Qué pasa cuando está elevado ese volumen corpuscular o globular medio? Tenemos un macrocito. Un macrocito. Cuando está el volumen globular medio o corpuscular medio está bajo, ¿cómo le decimos a esas células? Microcito. 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 Y cuando está en sus rangos de referencia, Normocito. normocito. Así es. Normocito. Y entonces ya sí, ya podemos nosotros decir cómo es el tipo de anemia de los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una anemia macrocítica hipocrómica. Eso quiere decir que hay células grandes, hay macrocitos, pero que están poco teñidos, ¿no? Tienen poca hemoglobina. ¿Por qué puede haber células grandes? Pues generalmente se refieren a reticulocitos. Ahorita vamos a ver otro valor que nos indica la presencia de reticulocitos. O bueno, en las próximas clases lo vamos a observar, ¿no? Pero los reticulocitos son grandes en comparación con los eritrocitos maduros, ¿sí? Entonces generalmente son macrocitos. Ahora, este tipo de anemia que también se presenta, por ejemplo, cuando hay macrocitos con una cantidad, ¿sí?, dentro de los rangos de referencia de hemoglobina en esos eritrocitos. Entonces hay una anemia macrocítica normocrómica. Entonces estas dos anemias, ¿sí?, macrocíticas, que es la principal característica por la presencia de reticulocitos,
se les conoce como anemias regenerativas. ¿A qué se refiere con regenerativas? Que son anemias en donde si se están regenerando los eritrocitos que se están perdiendo porque hay anemia, ¿sí? Eso quiere decir que la médula ósea acuérdense, en los pacientes jóvenes, generalmente en la médula ósea de los huesos largos, y en los pacientes adultos, en la médula ósea de los huesos irregulares, se producen los eritrocitos, ¿sí? No se deja de producir en los huesos largos, pero se produce en mayor cantidad en los huesos irregulares. Entonces eso quiere decir que la médula ósea está produciendo, está activada para producir los eritrocitos, ¿sí? Se está dando cuenta que hacen falta eritrocitos y los está produciendo. Esa es una buena señal en una anemia. En las anemias generalmente nosotros queremos ver que sean regenerativas, ¿sí? Un indicio es el volumen corpuscular medio. Ese es uno de los principales parámetros, ¿sí? El volumen corpuscular medio tienen que ser macrocitos. Y esos macrocitos tienen que ser elevados. Entonces esos macrocitos los traducimos a reticulocitos. Y eso quiere decir que la médula ósea está funcionando bien. Ahora tenemos a la anemia no regenerativa. Entonces la anemia no regenerativa puede ser la que generalmente se nos presenta es normocítica, normocrómica. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa, pero ya se acabó la clase y como nos toca examen ahorita. Ah, ok. Muy bien, gracias por avisarme. Con razón están muy dispersos. Pero bueno, entonces le seguimos la próxima clase. Sí, profe. ¿Sale? Sí. Sale, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Buen día, profe.